Bendecidos con abundante bendición. Les saluda como siempre su hermano y amigo en Cristo, el apóstol Alejandro Cardona Gutiérrez. Espero que hoy, en esta programación de un momento con usted, nos pueda permitir estudiar la palabra del Señor, relacionado siempre con lo que hoy vivimos, que es la gracia de Dios. Así es de que vamos a ver hoy en la palabra del Señor, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, y su versículo 1, vamos a ver el enfoque de lo que antes era la dispensación de la ley y ahora lo que es la dispensación de la gracia. En otras palabras, si hablamos de pacto, también vamos a ver el viejo pacto y el nuevo pacto. Viejo pacto, la ley, y el nuevo pacto, la gracia. Muy bien, leamos como está escrito. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así que estamos viendo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, del versículo 1 hasta el verso 4 hemos leído. Y hemos visto primero sobre las recomendaciones. Pablo estaba dando a entender que con respecto a las recomendaciones, no hay como la mejor recomendación de portarse bien en los caminos del Señor. Y mayormente para los que predicamos la palabra del Señor, estar viviendo lo que predicamos. No hablar bonito y estar dando un testimonio inadecuado. Entonces, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios de esta manera, él está dando a entender de que la iglesia de Corintios es una iglesia conocedora de los dos pactos, o más que todo de las dos dispensaciones, de la ley y de la gracia, del pacto antiguo y del nuevo pacto. Entonces, el testimonio que el apóstol Pablo estaba dando a entender que se iba a ejecutar era por esto, porque es ahí donde se enfoca hoy.
y podemos ver definitivamente todo el conocimiento de lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ahora él le dice a la iglesia, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Imagínate, ¿carta de quién? De Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Porque hoy se está dando todavía testimonio y se quieren tener recomendaciones todavía acerca del antiguo pacto, donde los mandamientos y todas las leyes escritas a Moisés fueron escritas, hermano, en tablas de piedra. Tablas de piedra. Y es ahí donde vamos a entender que Pablo está diciéndole a la iglesia que hoy fue expendida la información en el nuevo pacto, pero no con normas o leyes o testimonios escritos tabla de piedra, sino en el corazón. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Esa es la dispensación de la gracia, lo que se lleva aquí en el corazón. Y por eso el apóstol Pablo dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mediante Cristo para con Dios. Ahora, en el verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es que seamos por nosotros mismos competentes, sino que el conocimiento de esta gracia viene de arriba. Y esto establece plenamente y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí está dando a entender el apóstol que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora tú puedes pensar, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo está esto en este ministerio? Que dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Cuando dice no de la letra, no está hablando de un conocimiento plenamente secular de letra, hablando secularmente, sino que dice cuando la letra mata, no está hablando de un estudio secular, porque tú sabes que el estudio vale la pena. Hasta la forma en que uno se va a expresar con otra persona, con la sociedad,
hermano, cambia cuando una persona es profesional en lo que habla, sus palabras, porque ya estudió, ya se graduó de algo, hermano. Ya pasó por un buen instituto, por una universidad, por una maestría, por tantas cosas. Y ahora nosotros podemos darnos cuenta, hermano. Podemos darnos cuenta de que cuando habla de la letra mata, no es la letra que tú conoces, que te enseñaron en un instituto. No. Nada que ver. Cuando está hablando de la letra que mata, es de lo que estaba escrito, de las letras que estaban escritas en las tablas de piedra. Porque la ley mata. Y ya lo vamos a ver. Y tú dices, pastor, pero ¿cómo se atreve usted a decir semejante cosa así? La palabra lo enseña. Que esas letras que habla Pablo que mata son las que fueron escritas en la tabla de piedra, y que si no se hubiera conocido la ley, no se hubiera conocido el pecado. Entonces se conoció el pecado por causa de la ley. Y la ley es la letra escrita en las tablas de la ley. Mira qué misterio. Y eso es lo que vamos a ir hablando muy despaciamente, en lo que nuestro arquitecto, el fundador del Evangelio de la Gracia, que es el apóstol Pablo, nos dice en el verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. Esto es lo que está enseñando aquí, el ministerio de muerte. ¿Cuál era el ministerio de muerte? Lo que estaba escrito en letras de piedra, la ley. Por eso a mí me gusta enseñar la palabra del Señor cuando hablo de las dispensaciones, porque la palabra dispensación significa algo que tiene principio y algo que tiene fin. Entonces, cada dispensación tuvo principio, pero que también tiene su fin. Y es bonito estudiar la palabra de Dios de esa manera, porque se nos hace fácil entender la palabra. Ahora, si hablamos nosotros de las dispensaciones, por ejemplo, son 7 dispensaciones, de las cuales yo te las voy a mencionar. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia. Esa es la primera dispensación. Y nosotros vamos a ver ahí que en la primera dispensación es donde el hombre vivió su vida de inocencia y cometió uno y otro y más y más y más errores, de los cuales le sirvió para que Dios tomara una decisión de que con el pecado de rebelión que él tuvo ante Dios, pues la dispensación de la inocencia terminara. Y luego comienza la otra dispensación, que se llama dispensación de la conciencia. Es donde el hombre ya conocía
el bien y el mal, donde ya tenía libre albedrío. Y luego termina esa dispensación y comienza la dispensación del gobierno humano. Mira cómo ha venido. Y esa dispensación comenzó con ímpetu, pero termina. Y luego que termina esa dispensación del gobierno humano, comienza la otra dispensación que se llama la dispensación de la promesa. Una dispensación muy linda, por supuesto, parecida a la dispensación de la gracia, porque ahí es donde se conoció a Abraham, a Isaac y a Jacob, donde hubieron esas promesas gloriosas que hasta el día de hoy se está viviendo parte de las promesas de esa dispensación de la promesa. Pero luego termina la dispensación de la promesa, porque como te digo, cada dispensación comienza y termina. Y comienza la dispensación más dura, la dispensación más difícil. Yo le llamo la dispensación más implacable, que ningún hombre pudo cumplir, pero ni siquiera el día sábado. Porque Jesús cuando vino vio que eran hipócritas todos. Le dijo a sus discípulos, miren a todos esos. Ahí estaban los escribas, ahí estaban los herodianos, los fariseos, los grandes magnates de la ley. Les dijo, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces estaba hablando bien clarito. Mire, la dispensación de la ley, hermano, fue tremenda, porque la ley no la pudo cumplir nadie. Ni siquiera Moisés pudo cumplir la ley. Él tocó que quedarse en el desierto juntamente con su hermano Aarón y sus otras y todos los que se quedaron por malos también y no entraron a la tierra prometida. No pudo cumplir la ley, y el único que la cumplió murió, que es nuestro Señor Jesucristo, porque la ley trae muerte. Él hizo maldición por esta gracia que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, por eso es que yo le llamo implacable, porque ni siquiera ellos lo pudieron cumplir, para quienes fue escrito, que era para el pueblo de Israel. Para ellos fue la dispensación de la ley. Ni siquiera fue para los gentiles, nada que ver. Para nosotros no. Fue para ellos. Y cuando habla de que la ley es perpetua, porque Él es así, perpetua mediante la dispensación. Iba a ser perpetua, aunque ellos estuvieran sufriendo, porque ellos violaban el día de reposo. Nadie lo pudo cumplir. Por eso Jesús dijo, ustedes son hipócritas, porque en el día de reposo, cuando hay un animal que cayó en un barranco, en un hoyo, ustedes lo van a sacar. Ustedes violan. Ni siquiera el día sábado. Mire, esa dispensación de la ley es la más dolorosa. Por eso Pablo le llamó el ayo. Y entonces esa dispensación también comenzó, pero también terminó. Terminó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y dio su vida por la humanidad. Cuando Él estaba entregando su espíritu en la cruz del Calvario, colgado en aquella cruz, hermano, todo el mundo quedó a oscuras. El sol se puso negro como un saco de silicio.
y se estremeció la tierra. Hubo terremoto. Y se movía el ángel de Dios allá arriba y decía: hasta aquí los ritos. Hasta aquí esa carga, el ayo de la ley. Y en ese mismo instante el velo del templo se partía en dos, porque estaba pasando a la historia la dispensación de la ley, del ayo, del dolor, de la muerte. Estaba pasando a la historia y venía un tiempo sobrenatural, un tiempo de gloria, un tiempo de garantía, un tiempo específico que se llama tiempo de gracia. Aunque esta gracia comienza porque es dispensación, pero también tiene su final, y ya muy pronto. Por eso es que hoy, en el tiempo de la gracia, ya no es igual como en el tiempo de la ley, porque hoy el nuevo pacto no está escrito con sangre prestada de animal, no está escrita en tablas de piedra como estaba la dispensación de la ley, sino que está escrita en nuestro corazón por la sangre del Cordero, que fue expiación por nuestros pecados, y se llama Jesús de Nazaret. Qué lindo entender la palabra del Señor. Qué lindo es conocer la palabra del Señor y ir paso a paso entendiendo que este evangelio de la gran salvación, el evangelio de la gracia, es un evangelio especial, hermano. Evangelio poderoso. Aleluya. Dispensación de la gracia. Ya hoy, hermano, ya no se traen tórtolas, ya no se traen palominos para ser sacrificados, ya no se traen becerros, ningún animal, porque nuestro sacerdote, que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote, hermano, que Él mismo dio su vida por nosotros, esa misma sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para mantenernos perdonados, porque Él, con un solo sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, suficiente para que nuestros pecados fueran borrados. Con un solo sacrificio destruyó el pecado, destruyó la ley. Por eso dice: terminó el ayo, terminó el dolor y comenzó la gracia. Que la gracia también va a terminar cuando nuestro Señor Jesucristo venga a traer su iglesia. Entonces ahí termina el proceso de la dispensación de la gracia y comienza la última dispensación. Oye esto, que también comienza y termina. Esta dispensación se llama la dispensación del reinado de Cristo con la iglesia, porque nosotros nos vamos a reinar con Cristo, nos vamos a vivir, hermano, 1000 años con Él, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando nosotros nos vamos con Cristo, nos vamos a celebrar nada más y nada menos que las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Eso es lo que vamos a ir a celebrar. Pero que esa dispensación termina cuando termina, porque ese día de bodas del Cordero no es como un día de hoy normal, es anormal. Por eso dice: un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es de que cuando ya haya terminado el proceso
de las bodas del Cordero, entonces, hermano, ahora va a comenzar un reinado el cual no tiene fin. Es donde Cristo, después de que haya puesto todas las cosas en orden, cuando la guerra de Armagedón, los ángeles de Dios vienen y pelean contra el mismo diablo y todos los ángeles que él se trajo, todo ese ejército a pelear, y vence, porque dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, este es el fin de la dispensación del reinado de Cristo, fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, porque la bestia y el falso profeta, ellos murieron en la avenida, o sea, fueron echados en el lago de fuego en el mismo momento que Cristo vino a traer a la iglesia, menos a Satanás, porque la bestia y el falso profeta fueron al lago de fuego, y mientras que Satanás fue puesto en prisión, encadenado en un foso por 1000 años. Y ahora que es suelto, sale a pelear. Se acuerda que hay un pueblo, Israel, que por causa de ese pueblo es que él va a pelear. Y pelean y piensan destruir. Ahí es donde el pueblo de Israel es salvo sin necesidad de arrepentimiento al final de esa dispensación. Y ahora viene el gran acontecimiento, hermano, final de las dispensaciones, y comienza el reinado del Padre. Jesús viene, se quita su corona y se le entrega al Padre, para que el Padre sea en todo y para todos. Mientras nosotros empezaremos a caminar las calles de oro con el Hijo de Dios, con Jesucristo, caminando las calles de oro eternamente y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí termina lo que son las dispensaciones. Ahora, en el verso 7 dice aquí: si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí está clarito. Primero dice ministerio de muerte. Fue glorioso, pero era un ministerio de muerte. Y no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Es la que estamos estudiando. Ministerio de muerte. Es el ministerio de la ley. Ministerio que había de perecer. Fue glorioso porque cuando Moisés bajó de allá del monte de hablar con papá, con Dios, su rostro venía como el sol, nadie podía ver. ¿Tú no puedes ver el sol así? ¿Te duele la vista? Lo mismo, no podían. Moisés tenía que tapar su rostro. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Ya lo vamos a ver, el ministerio de la gracia. Porque si el ministerio de condenación, estamos hablando, ministerio de condenación es el ministerio de la ley, lo que fue escrito en letras, en tablas de piedra. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, imagínate, ministerio de condenación fue con gloria. Ahora, si este ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el ministerio de la gracia. Justificados pues por la fe. Por la fe, ya no es por obra.
porque esta salvación que tenemos es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Todo es por fe. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, estamos hablando de aquello, de la ley, fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Veamos más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué? Está hablando de lo que perece. ¿Qué pereció? La dispensación de la ley. ¿Ah? Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin, oiga qué tremendo esto, en el fin de aquello que había de ser abolido. En el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Y qué es esto? ¿Qué es aquello? La dispensación de la ley vino a ser abolido. Jesús lo dijo personalmente: yo no vine, ¿verdad? No vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. La estaba hablando en Jesús, pero ya en Jesucristo resucitado ya es diferente. ¿Ah? Él abolió con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, con esa frente lastimada por aquella corona de espinos, por esos clavos gigantes que metieron en sus manos, por esos clavos gigantes que metieron en sus pies, por esa lanza que introdujeron en su costado. Él abolió la ley. Pero en Jesús, cuando Él estaba todavía vivo, no había muerto, Él no vino a abolir la ley, porque todavía no tenía por qué abolirla, porque la vino a cumplir. Y cuando la cumplió, murió. Qué bonito es entender la palabra del Señor. Con mucho respeto para grandes amigos míos adventistas, ¿verdad? Que no me gusta contender con ellos, pero cuando hablamos de esto, es bueno fijarnos de que Dios tiene una gran solución por la palabra del Señor, pero hay que saberla estudiar la palabra, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel, oiga, no está hablando de gentiles, los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, escuche bien, el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee, esto es lo que yo quiero que entienda hoy, hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, que es la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Se dan cuenta? Jesús no lo pudo hacer porque Él vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, pero ya Cristo sí. Hablando de Cristo glorificado, resucitado, porque Él murió, venció en la cruz del Calvario, y ahora todo lo que es ley fuera, y ahora viene la gracia que no es por obras, no es porque tú dediques un día al Señor, no es porque tú dediques un sábado, no es porque tú dediques un domingo, no es porque tú dediques
cualquiera de los días de la semana. No, no es por eso que te vas a salvar. Simple y sencillamente es cumpliendo la palabra de este evangelio de la gracia, que es el evangelio de la gran salvación, el evangelio que a mí me hace feliz. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, todavía tienen ese velo puesto. Y ahora lo más tremendo es que de los judíos o de Israel salió, y hoy está regado ese velo en los gentiles, porque hoy en cualquier parte del mundo todavía tienen ese velo puesto, porque se embotó. Hubieron administradores de la palabra que doctrinaron a la gente que tenían que estar todavía siguiendo los ritos de la ley, siguiendo esos mandamientos que ya ahora ya no están vigentes, están en el corazón, porque ya no es por obra. Hoy es por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso Jesús dijo que hoy la ley o los 10 mandamientos se guardan solamente en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, estás cumpliendo todos los 10 mandamientos, porque esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Estamos a punto de terminar, pero quiero antes decirle esto. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando acepten a Jesús, a Jesucristo resucitado, al que trajo la dispensación de la gracia, entonces se les quitará ese velo. Pero como cuando están embotados los pensamientos, no es tan fácil que alguien que tenga el velo de Moisés y esté embotado salga de ahí fácilmente. Va a ser casi difícil. Pero al final solo Dios tendrá misericordia, porque aquí enseña la palabra del Señor en el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Qué gloria! Aquí hay libertad, porque aquí está el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Vamos transformándonos. Vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Salomón dijo que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor te ha bendecido. El Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha puesto en ti paz. Bendecidos con abundante bendición.